Bueno, hoy voy a estar entrevistando a Cami Velasco. Ella es mi mentora en una membresía de la que formo parte que se llama En Presencia, donde guía a personas, somos creo que el 95% mujeres, pero también hay dos hombres. Guía a Sí. personas a conectarse con su esencia, a desarrollarse personalmente y desarrollar también nuestros emprendimientos, nuestros negocios. Y tiene una historia de vida muy particular, por lo menos para mí, o sea, muy inspiradora. Y si bien siento que tenés mucha sabiduría sobre lo que nos podés compartir hoy, principalmente la invité acá para que hable del duelo, ya que bueno, es algo que ha atravesado en carne propia y hace no mucho. Así que bueno, antes que nada, me gustaría que te presentes a la gente, lo que sientas, lo que quieras. Ay, qué lindo. Primero, gracias por invitarme vos. Y bueno, ahí lo que contaste vos ya es suficiente igual, porque estudié muchas cosas, pero cuando te preguntan quién sos, como que es más profundo, ¿viste? Y a la vez es más simple. Pero me encanta, o sea, para mí lo más lindo de un día es poder hacer esto, como conectar con alguien y compartir lo que vamos aprendiendo y usar como no solo para mi bien, sino más colectivo lo que me estuvo pasando en mi vida y cómo lo fui transformando. Así que a mí me encanta estar acá. Muchas veces sentí como de hablar sobre el duelo y muchas cosas, pero no sabía por dónde empezar. A veces es un tema como sensible, pero le dije que sí a Nati sobre este tema porque ahora me siento lista para poder hablar sobre eso. Esperé como un tiempo ahí prudente para poder pasar entender yo también lo que me estaba pasando, ¿no? Pero bueno, lo que sea que le pueda aportar a otras personas, porque este momento se suele sentir muy solo. El duelo, lo que le sea que le aporte a alguien que lo escuche, buenísimo. Bien. Bueno, me gusta cómo lo trajiste y de esto mismo me sale como preguntarte, igual si querés poner un poco en contexto sobre este proceso de duelo que has vivido, pero también cómo influyó esa circunstancia en tu vida, ¿no? Porque digo, yo te conozco también de antes, te seguía en redes, que ya Mm. emprendías y demás, y conecté mucho con vos también porque fuiste compartiendo dentro de lo que podías también como ese proceso. Bueno, yo en mi vida tuve varios duelos como más naturales, digamos, así como de abuelos, una tía, mascotas, y es como que no suele ser un shock tan grande porque es como si en nuestra biología estuviese internalizado que es natural ese proceso. Sí, igual la primera vez que falleció mi abuela, y eso fue como, ¿cómo no voy a ver más a mi abuela? O sea, me parecía rarísimo. Pero después ya con todos los siguientes se me hizo más fácil, digamos, de alguna forma. Pero después hay otros tipos de duelo que uno solo ve en las películas y te parece que quedan en las películas. O sea, todas las películas románticas en general tienen una muerte. Y me di cuenta de eso porque en el momento después de mi duelo me daba cuenta que, no sé, como que había muchas cosas que no quería ver y de repente un montón de canciones y cosas como que romantizaban o hablaban de ese tema y como que me empezó no me di cuenta lo muy atravesada que estaba la cultura con ese tema hasta que pasó. En mi historia lo que pasó es que yo tenía un novio que estábamos comprometidos, aparte fue una relación muy linda y de un día, o sea, de un día para el otro falleció, fue en un segundo, fue un accidente, yo no estaba en el accidente, o sea, físicamente estaba cerca. Y ahí empezaron un montón de cosas a nivel familiar, emocional, cultural, de relaciones, de trabajo, de salud. Fue como una avalancha, porque yo no sabía nada de ese tema. O sea, yo no sabía nada sobre el duelo, no tenía idea sobre muertes así de gente joven, nunca lo había vivido. Entonces ahí empezó como una amiga que me hice amiga porque falleció su novio también y conectamos con eso. Me dijo que su psicóloga le explicó una vez que ella al principio estaba como en un tsunami, entonces está todo demasiado revuelto y que recién cuando pasa el tiempo es como que el agua empieza a mostrar lo que quedó y después con el tiempo puedes empezar a construir de nuevo sobre eso. Y yo me sentía así, como en un tsunami emocional. Y bueno, ahí se empezaron a transformar muchas cosas porque hay una frase que dice que el dolor es un gran maestro, pero nadie quiere asistir a su clase y comparto eso.
porque obviamente que uno nunca espera que le va a pasar algo así o no quiere aprender de esa forma cosas, pero lo que yo sí me tomé desde el día uno que terminé con la primera parte del tsunami, digamos que no podés hacer nada, pero sí me tomé muy en serio como aprender de eso que estaba pasando y aprender mucho sobre el duelo, porque yo no quería que eso me agarre desinformada y quedar como traumada toda la vida. O esas personas, viste, que quedan como mal para siempre por una situación. Entonces yo me tomé muy en serio aprender sobre el duelo y me di cuenta lo poco que sabíamos sobre el duelo. Y bueno, ahí hubo mucho trabajo, porque encima yo sentía que a medida que aprendía tenía que educar a mi entorno, como para que no sean hirientes o no me retraumaticen con cosas. Entonces aprendía yo mientras transitaba lo que sentía, mientras educaba alrededor mío, o sea, fue intenso. Y eso fue el 1 de enero del 2021. Ahora estamos, bueno, acaba de Sí, pasar el 1 del 2025. 4 años. No, perdón, del 2022. Ok. 3 años, 1 de enero de 2022. Sí, Tengo se, los tiempos entre la pandemia y eso que pasó. Yo con casualidad me acuerdo de mi cumpleaños, te juro, no me acuerdo ni una fecha de nada. Todo un montón. Ujú. Sí, siento que somos una cultura que en realidad no estamos muy amigados con la muerte, ¿no? Es como que no hablamos de la muerte hasta que de pronto nos la encontramos así cara a cara y a veces de forma muy brusca o muy violenta, ¿no? Para con uno. De hecho, creo que eso es lo que hace que nos cueste tanto como atravesarla, transitarla. No siento que sea casual que ahora estés compartiendo esta historia y que más personas podamos estar aprendiendo también sobre este proceso. Me gustaría saber cómo, dónde buscaste información o qué fue lo que aprendiste y que buscaste transmitir también a tu entorno en ese momento. Bueno, yo empecé aprendiendo, como aprendía todo. Yo siempre estoy consumiendo un montón de podcasts y buscando cuentas de espiritualidad, de crecimiento personal, libros. Ni siquiera te diría que las busco tanto. Es como que me van apareciendo, viste que te van apareciendo los maestros mientras vas caminando. Pero empecé sí a buscar podcasts sobre duelo, muerte, de podcasts que yo ya escuchaba, pero esos temas nunca los había, porque si vos no estás en esa, no sé si te llama tanta la atención escuchar esos temas. Como que estás más con tus propios otros problemas y buscas sobre eso. Y lo primero, igual de todo, al principio yo releía nuestra conversación, eh, porque nada, uno al principio como que se agarra de lo que le quedó, porque es fuerte como psicológicamente que alguien de repente desaparezca del planeta, porque te parece muy real la vida. Porque, o sea, yo literal miraba cualquier cosa y decía, ¿cómo puede ser que esto tiene más vida útil que nosotros? O sea, una taza tiene más vida útil que un humano. O sea, yo no entendía, de verdad, como que me fue difícil como entender. Y releía nuestra conversación porque sentía que había muchos mensajes ahí, eh, como cosas que él me había escrito que me servían en ese momento. Y él hacía poco me había pasado un podcast que se llamaba Te vas a morir de Diego Dreyfus, que es un pelado con cara de enojado, que decía te vas a morir en rojo y negro, o sea, es muy poco yo, la verdad. Eh, y me dio curiosidad que estaba escuchando algo que decía te vas a morir. Y él me había pasado un podcast, un episodio que decía, me dijo, es el mejor episodio o podcast que vas a escuchar en tu vida. Él estaba como fan de Diego. Y yo dije, bueno, ahora sí lo voy a escuchar. Y yo en ese momento vivía sola, así que pasaba bastante tiempo sola en mi departamento. Y se llamaba Aceptación Total el episodio. Y me sirvió tanto escucharlo que durante, no sé, habrá sido un mes, no me acuerdo bien los tiempos, pero durante la primera etapa del duelo era lo único que yo podía escuchar. O sea, solo quería escuchar a Diego, no quería escuchar nada que no sea eso. Y me destaqué 1000 audios también que me había mandado y volví a escuchar. Y esa aceptación total justamente hablaba como de aceptar totalmente lo que sea que esté pasando en tu vida y es duro como habla, pero es con amor también. Entonces eso me empezó a ayudar porque a Diego le pasó que se le murió una hermana, entonces por eso él te vas a morir y mucha temática de la muerte, como que eso a él lo... Y él también de joven se quiso suicidar y se dio un día y empezó a disfrutar tanto la vida por darse un día, que todo lo que le parecía una mierda básicamente de estar en el mundo y que se quería suicidar lo empezó a disfrutar. O sea, porque
tomaba un café y decía, wow, este es el último café, y le sentía el sabor, el aroma, salía a andar en su auto, decía, ay, qué lindo manejar mi auto, como que entró en presencia por darse un día. Entonces él se empezó a alargar, o se dio un mes, me parece, creo que fue un mes que se dio, porque él es muy calculador, así, ingeniero, se daba de a un mes más y ya pasó la mitad de su vida y él dice que o sea, una vez escuché que no fue hace tanto que él sigue haciendo así, como que no da por sentado nada, sino que él siempre se siguió dando un mes. Y Wow. empecé, y él habla de forma cruda de la muerte, entonces empecé a encontrar a alguien con quien podía hablar, que me decía algo nuevo y que no era como todos estos patrones de la muerte que en América Latina, en México es diferente, pero en América Latina es todo mucho drama, sufrimiento, las familias se pelean. Es como una cosa que yo no me sentía identificada con nada de eso, entonces empecé a encontrar o a buscar como lo mío. Y bueno, lo empecé a escuchar mucho hasta que me escuché su podcast completo. Y después yo escuchaba otros podcasts como Se Regalan Dudas y empecé a encontrar que había el duelo, de la muerte de vidas pasadas. em, y otros podcasts de libros, ¿viste? Estos de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros, vos seguro eso los Sí, retenés sí, sí, por siempre lo los que recomiendo, trabajas. así que me encanta que los estés nombrando. Sí, y empecé también a escuchar personas que acompañan personas en su último tiempo de vida, que eso es una profesión, y me empezó a interesar mucho porque uno se asusta tanto y tiene tantas preguntas que escuchar de gente que tiene eso presente todos los días de su vida, me empezó a parecer muy interesante. Incluso en algún momento dije, ¿será que me ponga a estudiar esto? Porque sentía que iba a ser sanador quizás acompañar gente como en su último tiempo. Pero al mismo tiempo yo decía, no, no te apures, o sea, como dale tiempo a la cosa porque no quería como llenarme de información o de algo que a la larga diga, ¿por qué no me respeté los tiempos, viste? Entonces era muy consciente de eso. Y también me empezaron a pasar cosas muy locas, o sea, sincronicidades todo el tiempo. Entonces, entre lo que iba escuchando y lo que yo iba experimentando, empecé como a... Yo empecé a estar muy presente en mi vida también y empecé a sentir que se me abrían muchas cosas que antes no había visto. Y viste que hay veces que uno tiene la creencia de que hay gente que está muy dormida en la vida, entonces le pasan cosas muy fuertes para como despertar, como, Sí, sí, básicamente eso. Y yo toda mi vida me interesó lo espiritual desde chiquita. Yo siempre fui a la iglesia, siempre hice todo dentro de la regla, digamos. Y ni siquiera por obligación, o sea, a mí realmente me gustaba eso. O sea, como que yo elegía eso, digamos. No fue porque creía que tipo me iba al infierno o algo así, que sé que hay gente que lo hace desde ahí. Entonces para mí fue tan choqueante porque yo siempre pensé que esas cosas no me iban a pasar porque yo no necesitaba algo tan fuerte que me pase en mi vida, digamos. Y viste que en ese momento mucha gente se enoja con Dios y con la religión y demás. Em, y a mí no me pasó eso, pero sí se empezó como a abrir mi mente mucho. O sea, siento que fue como un despertar de conciencia con respecto a la muerte y la vida y la existencia. Fueron muchas cosas. Eh, y hay cosas, esto que me decías de qué aprendiste que le compartirías a la gente. Hay varias, pero algo que es re simple y que puede ayudar mucho es si uno está acompañando un duelo, es escuchar a la persona y estar ahí para la persona, pero no querer cambiarle las emociones, porque lo que pasa es que la gente te quiere hacer sentir bien y vos no te querés sentir bien, vos querés que alguien no se asuste de cómo te sentís y pueda estar ahí cerca tuyo. Entonces hay muchas invalidaciones a lo que vos estás sintiendo todo el tiempo porque a la gente le incomoda demasiado la tristeza y el duelo. O sea, todo el mundo quiere que salgas de eso rápido para que vuelvas a ser vos y te dicen mucho que ya no sos vos y yo decía, yo no voy a ser yo nunca más porque cuando si me recupere, porque yo sabía que me iba a recuperar, lo dudé muchas veces, pero la mayoría del tiempo lo sabía. Yo sabía que no iba a ser yo, porque yo de antes de eso ni me acuerdo cómo era. O sea, sí me acuerdo de algunas cosas, pero no existe más. Eso nos pasa todo el tiempo, pero en el duelo creo que es más evidente. Y se te reduce mucho el número de personas, amistades, todo, porque la mayoría de la gente huye de esas situaciones. Pero es importante encontrar
no aislarse y encontrar un espacio seguro con el que uno pueda compartir. Yo encontré, por ejemplo, un club del duelo en Escuchando Se Regalan Dudas, que ellas grabaron un podcast que se llama No Estás Solo. Y a la mamá falleció su marido muy joven y a la hija falleció su papá cuando era muy chiquita y falleció su pareja cuando ella tenía como veintitantos, o sea, así como yo. Entonces tenían el duelo ahí muy vivido y crearon un club y yo me hice amiga de ella y eso me sirvió tanto porque yo le contaba un montón de cosas que me pasaban que sentía que estaba enloqueciendo y ella tipo totalmente normal. O sea, eso es normal de los primeros 6 meses, eso es normal del primer año. Y yo dije, ay, wow, como que primero me dio alivio como saber que no estaba enloqueciendo. Creo que eso de encontrar un grupo de contención mientras puede que se disuelvan mucho de tus espacios que creías que eran seguros y rodearte de gente que respete cómo te sentís y no se asuste de cómo te sentís y vos poner muchos límites porque en ese momento como que estás más frágil, digamos, y uno también no quiere como incomodar a nadie con su duelo, no quiere que nadie se sienta mal, entonces esas tres cosas para mí fueron importantes. Me encanta. Larguísima mi No, respuesta de tu pregunta. no, pero igual me encanta porque me fueron dejando preguntas en Instagram para hacerte y ya las estás como respondiendo todas naturalmente porque preguntaban, o sea, ¿qué hacer para acompañar de forma amorosa a alguien que está en duelo también? Porque siento que hay procesos que son tan personales y tan profundos y esto que a veces traen tanta tristeza. Y no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a buscar todo el tiempo lo que nos da placer, lo que nos hace felices, lo que nos da como esa cosa de dopamina como instantánea, que claro, bancar un proceso así, que encima no es de un mes para el otro, o sea, puede durar años, es como ir Mm, aprendiéndolo muy de a poco. Y recuerdo que también en una de las clases de en presencia compartías que, bueno, hasta decidiste en esto de los límites como dejar de tener vínculo, de dejar de tener relación con algunas personas, porque por esto de que no sé si te revictimizaban o era que no podían tampoco ver cómo vos ibas trascendiendo ese duelo, ¿no? Entonces, como sí, siento que ese también es un punto que está bueno traer. sí, me encanta y también te agrego algo a lo que me preguntaste de la pregunta que te hicieron sobre cómo acompañar amorosamente. A uno literal todos los circuitos neuronales los tenés en Disney, pero no, no, en Disney es muy alegre, no sé, en otro lugar, en Hiroshima, no sé dónde los tenés, pero te cuestan cosas muy básicas, o sea, yo me olvidaba de pagar la luz, de comprarme comida, como cosas que realmente cocinarte es tipo, pero si se murió y nos vamos a morir, ¿cómo me voy a hacer una milanesa? ¿Entendés? Como que de verdad hay cosas que te cuestan mucho entonces, que alguien esté con vos y o sea, una amiga me llevó comida y eso lo agradecí tanto. O mi hermana, por ejemplo, tomó algunos clientes que yo tenía en ese momento porque yo dejé todo mi trabajo, pero hubo algunos que yo hice como un traspaso. Entonces mi hermana empezó a trabajar lo que debería haber trabajado yo, digamos. Que me pasé en el perro, como cosas básicas, o que alguien, si vivís sola, te pregunte si estás pudiendo dormir y se queda a dormir con vos. Como que en la rutina yo sé que a quién le queda cómodo cocinar doble comida, a ver si un amigo cocinar es re incómodo, pero capaz le puedes mandar un delivery, no sé, eso lo van a apreciar mucho. Y que no te pregunten cómo estás, porque los primeros, yo te diría, el primer año no supe responder eso y me sentía muy incómoda cuando me lo preguntaban. Entonces es como si te quieren mandar un mensaje, es como que te digan, estoy pensando en vos, estoy acá presente, pero no, hola, ¿cómo estás? Porque hay gente que hasta se enoja, es tipo, ¿cómo voy a estar? ¿Viste? Y yo, literal, yo no sabía qué decir, o sea, me quedaba como en blanco. Eh, entonces se me hacía difícil socializar. Y también que no crean que estás fingiendo demencia si tenés momentos que te estás riendo o estás tranquila, porque no es que estás llorando todo el día, eso se te agota también y hay muchas emociones, porque capaz vos te acordás de alguien, por ejemplo, apenas había fallecido como muy reciente, viajó parte de su familia a Argentina, porque era de Colombia, y yo apenas las vi y me puse contenta. Entonces yo me imagino que para ellas debe haber sido raro, tipo, como falleció mi hermano, mi primo, lo que sea, y vos estás contenta.
pero es que yo sentía que eran como un pedacito de él que encontré, entonces literal estaba contenta, no me dio ganas ni de llorar. Entonces tampoco no estar juzgando las reacciones del otro porque, o sea, no tener expectativas de cómo se va a sentir, porque yo no puedo controlar tampoco si me está poniendo contenta verte y ponerme a llorar. Entonces eso creo que ahí cierra un poco esa pregunta. Y lo otro que me habías preguntado, ¿qué era? ¿Te acordás? Lo de los límites que pusiste a algunas personas porque quizás te revictimizaban o esto mismo que estabas diciendo. Sí, es que yo creo que cuando hay un duelo, cuando alguien fallece así de forma inesperada o a veces hasta esperada, mi mamá cuando era chiquita me decía, cuando alguien está llorando así desconsolado, estoy segura, o sea, me decía, estate segura que no está llorando solo por lo que acaba de pasar, o sea, está liberando un montón de cosas que se venía guardando. Entonces yo creo que surgen muchas cosas, se activan duelos pasados, se activan dolores. Entonces a veces todo eso de repente es como que hay personas que no creo que lo hagan queriendo, pero te cargan o te tiran un montón de cosas que vos de casualidad estás como gestionando lo que te pasa a vos, porque no es que vos tenías una vida perfecta y tenés un duelo, ya venías con un montón de cosas y se te suma. Entonces, también hay personas que siempre van a ver el duelo diferente a vos. Sobre todo nosotros somos una generación mucho más abierta y las generaciones anteriores viven el duelo de forma muy diferente. Entonces yo creía que solo a veces mi forma de vivir el duelo podía ofender a personas. Por más que no estuviera haciendo nada malo, como quizás mostrar que estás contenta o seguir subiendo contenido, que era mi trabajo, compartir lo que estaba sintiendo o no sé, ciertas cosas sentía que podían ser ofensivas. Y yo me sentía en peligro, literal, me sentía en peligro total, como en supervivencia. O sea, todo el tiempo, solamente por existir, básicamente me sentía en supervivencia. Entonces, de a poco fui cortando relación con personas que me activaban eso. Y entiendo igual nuestra vida también, o sea, yo creo en que muchas cosas son una proyección subconsciente nuestra. Entonces no hay un problema con esa persona. Incluso yo te diría a todas las personas que tienen algo que ver con Tony, yo los amo a todos. O sea, pero de verdad siento amor por todos. Incluso si hay gente que me hizo sentir mal, yo soy consciente de que lo mal que tenés que estar vos para hacer sentir mal a alguien que está pasando por eso. Pero que uno ame a todos no significa que tenga que tener a todos cerca en su vida. Eso se lo aprendí a Diego Dreyfus porque yo tenía complejo de María Teresa de Calcuta, literal, toda la vida. Y él dice como el Papa, por ejemplo. El Papa habla de amor universal a todo el mundo, pero anda blindado. O sea, como no significa que tenés que tener a todo el mundo cerca. Y a mí eso me empezó a resonar y dije, cierto, como que me tengo que cuidar como... Porque al principio a una le agarra como un complejo de superheroína, no sé por qué, de superheroína. Como que vas a poder con todo y tenés que hacer trámites en el medio, porque yo tuve que hacer una repatriación, o sea, fue todo muy fuerte, tema papeles y todo. Y viajé también, imagínate que yo conocí a tu familia eh, con eso que pasó. O sea, yo llegué con Tony sin vida, digamos. Entonces fue fuertísimo. Pero dentro de todo eso, ya cuando pasó un poco todo ese tiempo, también hay muchas relaciones que se caen como de maduras, que no van, que quizás eran muy superficiales y en tiempos que no son superficiales esas personas no están. Y eso también me parece que está bien. Y también límites como con muchas cosas, porque yo dejé mi trabajo en ese momento que no me hacía sentir bien y yo estaba emprendiendo, lo había elegido yo, pero igual no me sentía bien con lo que estaba haciendo. Y propias personas de mi familia me decían, no es un buen momento, o sea, estás tomando decisiones emocionales, como no, que no deje mi trabajo. Y yo le decía, es que vos no entendés. O sea, yo con esto que pasó, siento que se me termina de morir mi alma si sigo haciendo algo con lo que no me siento bien. O sea, todo con lo que no me sentía bien, básicamente lo tuve como que recortar, pero porque a mí no me daba el cuerpo. A mí ese año también me pasó temas del pulmón, me operaron del pulmón, entonces como que mi cuerpo también me estaba diciendo como que ponga límites. Pero es duro porque hay mucha gente que no quiere como, le cuesta poner límites porque sienten mucha culpa, como culpa de lo que van a pensar, de lo que van a decir de ellos. Mucha gente desaparece de las redes sociales.
Y yo decía, pero, o sea, es como, las redes sociales puede parecer superficial, pero es literal de lo que yo trabajo y lo que me gusta hacer. Entonces también tenía que renunciar como a lo que a mí me gustaba hacer en la vida y era fuerte también, como que te vienen muchas decisiones. Pero sí, poner límites fue re duro, pero fue necesario. Y los límites no se ponen siempre con palabras, se ponen con el cuerpo. Eso me lo enseñó una amiga que es biodecodificadora y es muy capa, que cuando yo hacía biodecodificación me explicó, me dijo, si vos, por ejemplo, dijiste que no contestabas mensajes, o sea, a un cliente, ponele después de las 7 de la tarde, tu límite con el cuerpo se pone no escribiéndole cuando te, o sea, no hace, si te escribe a las 10 de la noche no tenés que decir, yo ya te había dicho que no me escribas, no Claro. respondés. Sí, sí, ser Entonces eso coherente también con lo las empecé a hacer. acciones. Claro, eso también lo empecé a hacer. Eso es un ejemplo con un cliente, pero en el duelo, como si esto a mí me hace mal, no tener que darle explicaciones a todo el mundo, porque yo también tenía esa pregunta, ¿será que le tengo que explicar a todo el mundo que los quiero, pero que me hace mal hablar con ellos? Y fue como, no, listo, no hables y ya, porque ¿cómo le vas a explicar a tantas personas? Y después la reacción y... Entonces, bueno, hay mucha gente que yo no hablé nunca más y no hay una explicación y no es que no los quiera, pero es que me activaban miedo o me activaban como mucha inseguridad o no me hacía sentir bien lo que tenían para decirme por más que fuera con buena intención, ¿viste? Sí. O sea, una persona una vez me dijo que no tengo nada, o sea, no me quedó nada malo con esa persona, sé que es la forma en lo que lo veía, pero me preguntaba que cómo yo iba con mi tragedia. Y a mí nunca me gustó ver nada que sea con respecto a Tony, ni su vida ni su muerte, como una tragedia, como honrar tanto su vida como su muerte. Y no quiero quedarme como que nada de su existencia a mí me hizo un daño, ni tampoco su no existencia en este plano, ¿no? Entonces yo decía, no puedo responder esto ni ponerme a explicar por qué no lo veo así, viste, como cosas pequeñas, pero no tan pequeñas. Wow. Esto. Y también lo pienso como que aplica para todos los duelos, ¿no? Porque digo, bueno, en este caso también esto es un duelo de una persona, de un ser querido, pero digo, también incluso cuando atravesamos separaciones, aunque las dos partes sigan con vida y demás, a veces hay vínculos o relaciones o dinámicas que no queremos seguir sosteniendo porque nos despiertan cosas que bueno, estamos Mm, tratando quizás de sanar, ¿no? Es como que son quizás vínculos o personas que nos despiertan una herida y que no nos dejan cicatrizar, o como vos decís en esto, ¿no? Quizás que alguien le llame tragedia, todo esto hace que vos te pongas ya en un lugar inconsciente o demás en el que no querés estar. Así que ujú, re consciente todo esto. Siento que, o sea, yo te escucho hablando y siento que también por lo que vi como fue un proceso súper difícil, pero como que yo escucho muchísima sabiduría y me encanta que lo puedas como transmitir así y tan claro y ordenado, que no dudo de que debe haber sido muy difícil poner el cuerpo para todo eso, pero, mm. pero se nota que hay como una encarnación de todo eso que atravesaste y que aprendiste y que ahora estás pudiendo compartir. Tengo algunas preguntas. Una es, bueno, me dijiste que te metiste como a aprender y a leer como más sobre el mundo espiritual y todo eso. ¿Sentís que hay vida después de la muerte? Sí, re sí. Que no tengo, no tengo pruebas ni dudas, o pruebas quizás sí. Es que para mí somos seres eternos que estamos viviendo una experiencia corporal. Y eso también te ayuda mucho con el duelo, porque si vos crees que la persona solo era su cuerpo, te entiendo que estés completamente devastado, porque claro, para vos se acabó su existencia por completo. Pero en realidad, si lo ves como que tenés una existencia eterna y acá estás, ponele, no sé, pueden ser 33 años como fue con él, que para mí era un maestro re por la edad también, o pueden ser 80, pero si vos pensás en una eternidad, sigue siendo como un abrir y cerrar de ojos, es muy corto. Y creo también que probablemente tengamos varias vidas, y eso está muy comprobado ya con las regresiones. Creo que, o sea, si uno lo quiere chequear con la ciencia, siento que es bastante chequeable también, por la cantidad de médicos que experimentaron eso queriendo hacer una regresión a la infancia y de repente estaban en otra era o demás. Pero a mí esa conciencia de unidad
de que no hay una separación, o sea, que nos creemos separados acá por una construcción mental de este cuerpo, pero saber que realmente todos somos uno, no estamos separados y que nunca nos separamos de Dios y que vamos a, o sea, en realidad el lugar extraño en el que estamos para nosotros es acá para mí, no al lugar que te vas cuando falleces. Entonces esa perspectiva a mí me ayuda mucho y siento que es un buen momento para uno chequear sus creencias según los resultados que te dan, como según la emoción que te generan. Porque quizá vos pensaste toda tu vida que vos solo eras un cuerpo y no crees en nada, pero si eso te tiene miserable y en sufrimiento, está bueno. Como nada de lo que creemos acá es 100% real, siento que es muy limitada nuestra visión y comprensión, está bueno reelegir tus creencias y lo que vas a creer de la vida, de la muerte, según cómo te hace sentir. O sea, qué tanta paz te da, porque si algo te quita completamente tu paz y te hace vivir en sufrimiento, creo que es un indicador de que no te sirve creer eso. Re. ¿Y, y sentís que te has podido comunicar con Tony, que recibís señales, que hay ahí información, data? Ay, a mí me pasaron cosas muy interesantes con eso. No es que tenga una comunicación así eh, continua, pero me pasaron muchas cosas al principio. En ese momento que yo sentía que él todavía no se había como terminado de ir, o sea, en eso la verdad no fue que busqué información, pero fue que yo lo sentí. Los Como primeros que sentí días, cuando todavía, sí, al principio, sí, primer mes te diría. Eh, Hay una creencia que tiene una religión, que no me acuerdo cuál es, que son tantos días en los que el alma retorna, y me había hecho sentido la cantidad de días, no sé si eran 45 o algo así, con lo que yo sentí. Pero me pasaron varias cosas. Primero, yo no sabía nada de los registros akáshicos, no sabía ni qué era, pero me daba curiosidad porque una amiga lo había empezado a hacer. Y esto, imagínate que fue el 1 de enero y ella para Navidad me regaló una gift card de abrirme los registros, o sea, fue una semana antes. Y apenas pasó, como después yo me acordé de eso y lo sentí como una señal, como que tenía que ir, pero me di tiempo porque no iba a ir toda destrozada, como me esperé bastante, yo creo que esperé como 2 meses o un mes y medio, no me acuerdo cuánto fue, pero me di un tiempo así como de sentirme más preparada. Eso fue una cosa. Después, cuando apenas falleció, yo sentía, me hablaban a mí temas del cuerpo, que si ir a reconocer el cuerpo y que todo lo que había que hacer con el cuerpo, y a mí me costaba un poco porque yo sentía que él no estaba ahí, entonces me costaba. Sí, obvio, uno honra en totalidad a la persona, ¿no? Como su vida, su cuerpo, todo, y querés que todo sea lo mejor posible. Pero yo estaba muy conectada pensando que ella no estaba en el cuerpo, entonces me costaba a veces involucrarme tanto o tener tanta presión con la repatriación y con todo, que eso fue, siento que fue violento para mí, porque yo estaba como pensando, o sea, yo le hablaba literal. Cuando pasó ese día que fue todo un shock, estábamos con amigos en Pinamar y dormimos todos juntos como si fuésemos una manada ahí de animalitos todos llorando. Al otro día yo me levanté re temprano porque tenía que ir a elegir un cajón. O sea, pasé de estar en la playa festejando a levantarme a elegir un cajón. Eso es algo que no se te ocurre jamás en tu vida que vas a hacer. Y yo me levanté y el día anterior le había dicho como, hoy estoy hecha mierda, pero te prometo que mañana me compongo y vamos a ir juntos a hacer esto. Y mis amigos me miraban rara, ¿viste? Porque obvio no me escuchaban decir eso, pero me vieron que me levanté y hasta me maquillé un poquito y me puse linda porque yo dije, si voy a ir a hacer esto para vos, voy a ir bien, no voy a echar un trapo. Rarísimo todo, yo no sé ni de dónde, yo creo que me miraban y decían, no entiendo cómo, no entendían cómo yo reaccionaba así. Pero creo que también va de una creencia que yo tuve de muy chiquita, que somos eternos y que uno cuando vuelve a Dios, me parece que debe ser hermosa esa experiencia también, y como mucha honra en ese proceso y no que no me parece que sea horrible y miserable y lo peor que te puede pasar, entonces había de eso internalizado en mí. Em, y yo le hablaba y sentía que él estaba ahí, como que estaba escuchando. Incluso cuando él estaba en el hospital, horas antes, una amiga estaba muy preocupada y lloraba, lloraba, lloraba. Y yo le decía, amiga, tranquila que Tony va a estar bien, o sea, van a estar bien porque fueron varios. Y después cuando me dijeron que falleció, em,
al tiempo me di cuenta que digo, claro, yo no estaba mal, él sí iba a estar bien. No como yo me imaginaba en ese momento, pero para mí sí iba a estar bien. Y me acordé de otra cosa, es que tengo mucho para contarte. Pero me encanta igual, Eh, sentite libre de me compartir. acordé cuando, como 2 meses antes o algo así, una amiga me pasó Conversaciones con Dios, el audiolibro, y yo Ajá. iba a entrenar todos los días y como media hora caminando escuchaba eso. Y es una voz que parece de Dios, el audiolibro, búsquenlo en Spotify o donde sea. Parece un señor, tipo, si Dios tuviera una voz, está muy bien puesto el audiolibro. Y en una parte habla de la muerte y explica qué es la muerte, porque él le pregunta. Entonces explica desde la perspectiva de Dios qué es. Y dice que la muerte es como, o sea, que el cuerpo nunca, el alma nunca abandona el cuerpo si el alma no tomó la decisión. Entonces, por más que no sea consciente, hubo una parte de decisión, aunque sea accidente, aunque sea lo que sea. Y cuando yo entré a ese cuartito horrible de guardia que me avisaron eso como sentate y me dijeron así seco, yo me acuerdo que sentí que me desmayé, pero por dentro. O sea, como el agua del cuerpo, yo sentí que se fue al suelo, como un flu, así. Y me empezó a sonar en mi cabeza el audiolibro textual, la parte que explicaba la muerte, con esa voz de Dios. Wow. Entonces yo lloraba y estaba como muy impactada porque yo en ningún momento pensé que él iba a morir. Yo dije, bueno, saldrá súper mal, golpeado y vamos a hacer la rehabilitación que haga falta. Yo soy esas personas que están hasta lo último. O sea, me decís que necesita rehabilitarse 10 años las piernas y es como, bueno, vamos a la rehabilitación. Eh, pero me acuerdo que me sonaba eso de Dios y yo por dentro sentía como un respeto a su decisión, como que estaba como temblando y como en shock, pero me acuerdo que le decía, te respeto a lo que decidiste, como por dentro. Eso fue fuerte. Y a De veces después hecho, cuando ya volvimos de... Sí, decime. no, que de hecho, o sea, se me viene de esto, de muchas historias de personas que me han contado de muertes, así que de vistas de este lado son muy bruscas o son como esto, de un momento para el otro, pero las personas quizás recuerdan la última conversación con esa persona que fallece. Y es quizás como un, no sé, una frase, una palabra, un algo que hace como que eso haya sido muy especial y que haya sido como una forma de despedirse a su manera también. Te escucho Mm, relatar un poco la historia, digo, que te haya enviado, obvio, no fue así tan lineal, pero digo, como que te envíe un podcast que sea Te vas a morir, como para que lo escuches, como digo. Seguramente hubo ahí ujú. cositas, nosotros no estamos pensando en eso constantemente y de hecho está bien porque estamos aferradas a la vida, pero digo, como que después uno se pone a ver esas cositas y va encontrando como los mensajes ocultos. Sí. Él publicó una foto que yo le saqué en la Patagonia, que está mirando como un lago impresionante y se ve la naturaleza muy grande, y él está mirando hacia allá. Y unos días antes puso yendo con un cohetito y nosotros no estábamos yendo ahí, ese viaje ya había pasado. Entonces todo el mundo que entraba a su perfil decía, no te creo esta foto. O sea, como era como Wow, impactante eso. Mm. wow. Fue fuerte, o sea, después cuando uno mira para atrás ves cosas, pero en el momento obvio yo dije, bueno, estamos yendo a la playa, yendo de vacaciones, no sé, no prestas tanta atención. Después cuando yo volví a la costa un día sentí como que él me explicaba, o sea, yo primero estaba con amigos que me estaban acompañando y sentí que yo necesitaba estar sola como si me estuviera llamando. Y me encerré en mi pieza porque sentía algo fuerte, y yo tipo, bueno, acá estoy. Y sentí como si él me hubiese relatado cómo fue su visión de cómo él vivió cuando se salió del cuerpo. Y Ay, yo ¿qué te dije, compartió? enloquecí. Yo Sí, bueno, sentí igual que enloquecí. siento que es cuerdo preguntarnos en ese momento, tipo, ¿estoy enloqueciendo o qué? Claro, y me da, también yo eso decía, yo no se lo puedo contar a nadie. Encima apenas volví, me dio COVID de estar en los hospitales y eso porque viste que era un momento que... Entonces después hubo un día que me dio fiebre y yo sentí cosas y dije, hoy estoy pirando también, pero después me di cuenta que no, que fue todo, para mí fue todo muy real. Pero, o sea, yo sentí como, no me acuerdo exacto, pero como que él me explicó que cuando se salió del cuerpo, como que él no lo vio venir, entonces como que no entendía qué pasaba. Y como que algo de lo primero que se dio cuenta, bueno, lo primero como que fue al hospital y como que él nos veía de arriba como estábamos y como que él me estuvo acompañando en ese momento, que yo eso sí lo sentí,
como que no sentí como que él no estaba. Y después sentí que él me explicó que se dio cuenta que era muy fácil desplazarse, como que no era lo mismo desplazarse como nosotros. Entonces que enseguida fue con su mamá en Colombia. Eh, y que podía ir muy fácil de un lugar a otro. Eh, y como que estaba con ella también, y después, por ejemplo, ese día él vino como a explicarme, y sentía que estaba bien, que al principio estaba muy confundido, pero que estaba bien. Y fue como que pude ver espacialmente un poco cómo fue eso. Y después mi mamá me contó que mi mamá estaba en Colombia casualmente y un día estaba haciendo jardinería y mi mamá hoy en día todavía no se recupera, pero por cómo ella me vio a mí, por cómo me tuvo que acompañar, como que sufrió también mucho su cuerpo, su mente, todo. Eh, Ay, por mi mamá sí me da ganas de llorar, Mm. porque pienso como que me ayudó mucho y como que puso el cuerpo mucho, ¿viste? Las mamás me emocionan. Eh, no pensé que iba a llorar, entonces no me traje pañuelito. Y mi mamá me dijo que ella estaba como haciendo jardinería y pensando en Tony y que lo sintió atrás de ella. Y que él le dijo que la saludó y le dijo que él estaba bien, que me diga a mí que estaba bien y le dijo que me cuide a mí y le dijo algo también de su mamá, como que pendiente de su mamá o algo así, como que él estaba conmigo y con su mamá. Entonces cuando mi mamá me lo contó, para mí me hizo mucho sentido porque él había ido para allá, como con la historia que me dijo a mí. Y mamá de verdad sintió su presencia tan fuerte que no se animó a darse vuelta, fue como que lo escuchó. Wow. Eso fue fuerte. Bueno, hasta ese punto yo no sabía si estábamos enloquecidas o qué, pero igual a mí me servía, hasta que llegó el día que fui a los registros. Y desde que llego la chica tenía un perro y desde que llegué el perro estaba re exaltado y cuando ella, bueno, ¿vos querés contar qué son los registros akáshicos por si alguien no sabe para qué? Los registros Porque akáshicos son como si fuese el libro que tiene la memoria del alma. El libro, los libros, es como un momento de conexión donde podemos canalizar información del viaje de nuestra alma y obviamente conectarnos con almas que son afines, con seres que quizás fallecieron y han desencarnado y tienen mensajes para nosotros. O sea, aparece información que nos sea útil en el momento en el que vamos a hacer esa lectura. Eso medio en ujú, resumen. eso. Y yo creí que quizás, bueno, me iban a dar un mensaje de qué podía hacer con eso que me estaba pasando, porque me explicaron que te hablaban tus guías o tu yo superior. Y yo, bueno, a ese punto ya estás entregada, la verdad. Em, y ella me dijo, bueno, yo le conté más o menos lo que pasó, porque mi amiga que me recomendó me dijo como que le iba a contar qué pasó. Entonces yo llegué tranquila dentro de todo, diciendo, bueno, esta chica ya sabe, no voy a tener que contar todo, porque en ese momento no podía contar sin llorar. Y yo caminé por Villa Urquiza entre los árboles, me acuerdo, y fui hablando con Tony. Tipo, bueno, ni idea esto que voy a ir a hacer, pero si vos querés que sepa algo, es un buen momento. Como que yo iba hablando con él. No había nadie, ¿viste? Esos días de entre el otoño y la primavera que están muy vacíos y está fresquito, con árboles. Me lo recuerdo que yo iba hablando con él. Y bueno, cuando ella me dice, bueno, hace una oración para empezar a abrir los registros y cuando le conté todo a ella le pareció fuerte, obviamente, y me dijo, bueno, vamos a abrir a ver qué mensaje hay para tu evolución de tu alma, no sé qué. Ni terminó de abrir los registros y él le empezó a hablar. O sea, Tony le empezó a hablar a ella. Y ella se puso a llorar un montón porque que estaba muy conmovida con lo que estaba escuchando. Y yo me puse a llorar y el perro ladraba, yo transpiraba, o sea, era todo como un caos ahí espiritual. O sea, caos, pero no, porque igual no era nada. Yo sí sabía que Tony podía aparecer, yo no sé si me animaba a ir, porque me iba a aparecer, en ese momento a mí me iba a aparecer cosas raras. O sea, yo tipo cosas raras no quería hacer. Pero él se empezó a despedir a través de ella y me dijo un montón de cosas hermosas que ni me acuerdo del tal shock que yo tenía. Pero me explicó que ya lo veía en un lugar como que estaba ascendiendo y que lo veía en un espacio de luz y que él como que había sido solicitado para ayudar y ser como en otro tiempo y espacio, digamos, y que tenía una misión con irse. Y también que me decía que me amaba y un montón de cosas como que yo iba a estar bien. Y yo me acuerdo que solo lloraba a mares. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Eh,
y ella me preguntó si le quería decir algo y yo estaba petrificada. O sea, creo que le agradecí, le dije que lo amaba, pero, eh, o sea, después dije, Dios, le podría haber dicho tantas cosas, pero en ese momento no se me ocurrió. Pero yo era como, es raro porque en ese momento uno siente un lenguaje que no tiene palabras. Yo siento que debe ser como cuando uno no está acá, porque yo sentía mucho, pero no había palabras para lo que estaba sintiendo. Sí, 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 Y, es así. mm, y bueno, nada, ahí hubo como un cierre. Ella me dijo también que eh, como que a mí arriba me querían mucho, algo así, que estaba como muy protegida y no sé qué. Eh, y ese día ella me confirmó a través de él, él me dijo todo lo que estuviste escuchando y creyendo, sí es cierto. O sea, como viste que yo me preguntaba si estaba loca. Entonces ese día dije, listo, o sea, si tenía una duda, porque yo de verdad dudaba, porque también me bajaban cosas que yo escribía y bueno, eso fue una confirmación que yo no le pregunté aparte. Y bueno, sí, eso fue tremendo. Wow, wow. Como muchas cosas así. Y desde apenas pasó el accidente yo empecé a ver números, espejo todo el tiempo y señales y cosas y eso no paró nunca, o sea, hasta hoy sigue igual. Ujú. Sí, Mm. me encanta porque mucho igual de lo que compartís en redes y demás, si bien es como súper bajado a tierra también, siento que está reconectado también como con lo espiritual y con lo energético, como con más allá de lo que se puede ver y tocar, ¿no? Como que, Ujú. o sea, cuánto influyó también esta experiencia no sé, en tu laburo, en la forma en la que te das al mundo, en todo. Montón, porque había muchas cosas que yo me venían como visiones a mí antes cuando trabajaba de community manager, estaba todo el día sola con pantallas, trabajaba muchas horas para lo que ganaba, típico relato argentino, ¿no? Pero aparte yo estaba como muy sola y a veces yo visualizaba como espacios con mujeres compartiendo y naturaleza y mujeres, pero no era como que yo me lo ponía a imaginar, me llegaba la imagen y yo decía, bueno, algún día quizás, no sé. Y cuando pasó eso, yo dije, bueno, quizás no era algún día, quizás era más rápido de lo que yo pensaba, porque cuando estás en el día a día nunca te parece un buen momento para dejar todo, porque si soy un adulto responsable. Pero cuando dejas todo por algo que siente tu corazón o tu alma muy fuerte, la vida misma te respalda, porque a veces una se cree que estás sola en el mundo y tenés familia, tenés padres, tenés amigos, Dios mismo también que te manda, no sé, gente, recursos, todo. Y fue duro dejar todo, o sea, yo de ser independiente ya hace mucho me fui a vivir con mi mamá, encima que me operaron y yo no podía ni siquiera, bueno, ahí en el proceso del cuerpo tuve cosas muy fuertes también porque me conecté demasiado con lo espiritual, porque yo, o sea, me iba a comprometer, casar, mudar, eso se cayó. Me mudé sola, dejé todo mi trabajo, mi cuerpo estaba mal, estuve tipo internada con mucho dolor y todo. Entonces solo me quedaba la parte espiritual, como que no había nada más de lo que me pueda agarrar. Entonces estuve conectadísima, pero a otro nivel. O sea, me acompañó mucho El poder de la hora, ese libro, yo estaba internada y leía eso y hablaba del cuerpo, el dolor, y yo aprendí como a separarme de eso, como varias cosas. Entonces, después de todo eso, obviamente mi trabajo nunca volvió a ser igual. Eh, de por sí que yo ya emprendía, pero sentía que quizás lo espiritual yo lo tenía como un extra que siempre fui yo, pero no era lo principal era ayudar a la gente con su emprendimiento, con sus redes sociales, a crecer, lo que todo el mundo quiere. Y después fue invertido eso, literal. Como que no, todo lo importante es lo que no se ve realmente. Entonces me enfoqué mucho más en eso y no me importó lo que iban a pensar, si iba a ganar plata con eso. Em, Al principio sí me costó lo que iban a pensar porque yo estaba en un entorno muy cristiano y yo me deconstruí tanto que ya no entraba ahí. Y bueno, eso me costó, pero eso pasa con el tiempo cuando te animas. A compartirte llega gente que está como la misma tipo voz, que podemos hablar sin que sabemos que nadie te va a estar juzgando. Y bueno, la presencia fue algo que a mí me salvó mucho, como no tener la mente en el pasado constantemente, porque un trauma te hace eso, es como una alarma que te manda al pasado a resolver. Em, entonces yo me puse a escribir mucho lo que quería hacer y eso me lo confirmaban los registros también como que era lo que yo estuve escribiendo que era por ahí.
y me dijeron, la chica me dijo cosas que estaban en mi cuaderno que yo no le había dicho, entonces lo sentí una confirmación también de, bueno, tengo que ir por ahí. Hay muchas cosas que escribí que todavía no se materializaron, pero le Bueno, pero doy tenés toda tiempo. una vida todavía. Es como, bueno, recién, Sí, recién arranca. le doy, le doy tiempo y por eso le puse en presencia, porque quería conectar con mujeres que estén creando proyectos desde su esencia, que es recontra disruptivo hacer eso porque no tenés un modelo a seguir, no hay sueldo, no hay aguinaldo, dependes mucho de la intuición, o sea, como estamos haciendo nosotras que te puede dar mucho miedo y puede ser complejo entender cómo hacer que te vaya bien con eso. Entonces, para mí en presencia significa emprender desde tu esencia y también hacerlo en presencia, porque el nombre básicamente dice como estar presente. Y a mí eso me ayudó tanto, porque estar presente puede ser muy simple, pero no es fácil. Creo que es algo que uno practica toda la vida. Y la mayoría de personas que están construyendo negocios hoy en día no lo están haciendo ni desde la esencia ni en presencia. Es como un montón de cosas por reconocimiento, desde heridas, desde la carencia. Incluso se ven cosas hoy bastante fuertes con respecto al emprendimiento y todo ese mundo del dinero y del éxito. Está como muy tergiversado. Entonces yo sentí de crear un espacio seguro para mujeres que estaban construyendo como estos caminos diferentes. Y empezó con una membresía, pero yo visualizo que sean retiros de la naturaleza, que sea una cosa más colaborativa, que eventualmente que sea más presencial. Em, Como que cada día sea más colaborativo, como estoy segura que el futuro, digamos, futuro presente, es colaborativo y no es cada una en soledad encerrada con un teléfono. Re. Así que bueno, eso fue en parte y también que por ahí mucha gente en duelo deja el trabajo porque justamente no le da como el alma para seguir con eso y tienen problemas económicos. Entonces también me gusta tocar estos temas. Llegaron muchas chicas en duelo en presencia, que eso yo no lo anuncié, pero obviamente resuenan y ven que por más que atravieses esas cosas, igual podés. No es que quedas como anulada a crear lo que Ujú. quieras hacer. Pero sí, igual, hoy me escuchan así, pero yo pasé una de crisis existenciales Me hace un gustaría, año y era otra persona, me literal. gustaría, o sea, siento que podemos hablar muchísimo de esto, pero bueno, como para ir cerrando el tema del episodio, podemos juntarnos en otro momento también y seguir profundizando. Em, Me gustaría que compartas quizás para esas personas que también están atravesando un proceso de duelo o mismo quizás, no sé, algo cercano a la muerte en el propio proceso de la vida, em, como quizás para que no se sientan tan solas como cuál fue el mayor miedo que apareció y también cómo se puede trascender ese miedo, ¿no? Como que te ayuda a vos, obviamente que cada persona es un mundo y no todo tiene que sí o sí funcionarle a todo el mundo, pero si vos podés compartir algo de eso. Sí. Bueno, primero que pasás el shock de la muerte de la otra persona que no está más físicamente, es muy normal, siento yo, que te entre un miedo de tu propia integridad física. O sea, hay personas que escuché mucho que se murió, no sé, su pareja de cáncer y están todo el tiempo diciendo como cuándo me va a pasar o con esa sensación de que te puedes morir en cualquier momento. Entonces, a mí eso como que me aterraba y me iba a dormir y lo único que pensaba era como que él se murió y que yo me podía morir y siento que ponía a mi cuerpo en pánico porque lo ponía muy en supervivencia, porque con tu mente vos podés hacerle sentir a tu cuerpo que está en peligro de muerte con lo que estás imaginando. Entonces, como a mí me habían pasado muchas cosas físicas, em, que me operaron del pulmón y demás, yo decía como que me daba mucha impresión sentir que me podía morir en cualquier momento y no entender a dónde iba a ir, qué iba a pasar conmigo. Esa imagen de verte a vos mismo en un cajón descomponiéndote, o sea, es como, es rarísimo. O sea, si uno lo piensa así, te puede llegar a abrumar mucho. Y yo por conectar tanto con estos videos, me ponía a leer los comentarios y veía mucha gente aterrada con la muerte, o sea, pero mucha. Y que quizás ni siquiera tuvieron experiencias, es como un tema que les aterra. Y a mí, antes de llegar a muchas cosas que hoy en día entiendo, lo que más me empezó a ayudar fue hablar con gente capacitada en esos temas
y actualizada, porque hay gente que yo de repente hacía una terapia, no sé, por ejemplo, fui a una psicóloga que supuestamente sabía mucho de la muerte. Y yo le pregunté, ¿algún día voy a dejar de sentir como miedo sobre esto? Porque yo estaba muy asustada cuando hablé con ella. O sea, estaba como en pánico 24/7. Y ella me dijo, la verdad creo que no. Y a mí no me gustó. Dije, no, algo tiene que haber que yo tenga una apertura a la conciencia, que esto me deje de aterrar. Y no volví más. O sea, fue un amor la psicóloga, pero yo dije, no, no puedo con esa mentalidad. Entonces seguí buscando, no fue fácil encontrar de una, pasé por varios psicólogos y llegué a una terapeuta somática, que ella es muy amorosa, muy dulce, no te dice tampoco una realización que digas, me explicó cómo funciona la muerte, pero fue una persona sin juicio y que a estas ideas que yo tenía no me decía que no, y se enfocaba más en el cuerpo que en la mente. Entonces íbamos a donde yo estaba sintiendo la emoción y a llevar atención ahí, a ver qué mi cuerpo me estaba queriendo decir. Y es esto que se habla mucho en la terapia de trauma, de la importancia de un testigo empático, porque muchas veces hay cosas que sí, yo puedo entender un montón, pero podés estar, o sea, somos seres sociales y somos como animalitos. Si vos tenés un perrito que está muerto de miedo, ¿qué haces? ¿Lo apapachás o lo tapás, lo cuidás, lo pones a dormir con vos? Y nosotros a veces somos como, no, yo quiero resolver todo solo. O, ¿qué van a saber de lo que a mí me está pasando? ¿Qué sé yo? Entonces, lo primero es que te encuentres un testigo empático al que le puedas compartir todo el nivel de locura que se te está ocurriendo en ese momento, y también que puedas revisitar de a poco los lugares traumáticos para estar ahí con una persona que te acompaña y te hace sentir segura, como aprender a regular tu propio estado emocional, porque yo antes no podía hablar nada de esto sin llorar, sudar, o sea, se me cortaba la voz, todo. Y esto que hice yo, por ejemplo, de hablar con chicas que ya le había pasado lo que me pasó a mí, me sirvió mucho. Yo me imagino que, o sea, por ejemplo, a una mamá que se le acaba de fallecer el hijo. Vos ves a tu alrededor y ves todo el mundo contento con su hijo, pero ya hay fundaciones enteras de madres que falleció el hijo y que se juntan y que hablan y que ya construyeron un montón y que ya tienen muy macerado el tema y que lo transformaron en sabiduría. No es que no les duela, pero como abrir tu visión a no solo conectar con la gente que tenés cerca. Y después esto que te decía de las creencias, mucho un curso de milagros, esto de nada real puede ser amenazado. Yo decía, si el cuerpo puede ser amenazado, digamos, de desaparecer, no era lo real. Entonces, tener una conciencia, o sea, porque todos somos uno y que todos nos amemos suena muy lindo, pero por tus resultados en tu vida te puedes dar cuenta si eso es una verdad para vos o no. Pero si vos realmente crees que todos somos uno y que nuestra esencia natural es el amor, y que la mayoría de nuestros males vienen por creer que estamos separados de Dios y que no somos amor y que no somos Dios y que estamos todos separados y que la muerte existe como un fin y que no existe nada más. Yo creo que eso puede ser una gran causa de sufrimiento y trauma y de todo, porque un curso de milagros explica que nuestras emociones negativas más fuertes de las que salen, negativas como una forma de decir, pero que nos tienen en sufrimiento, de esas dos salen muchas ramas, pero son miedo y culpa. Y es culpa por haberme separado de la fuente, creer que estoy separado, porque al final es todo un proceso mental, y miedo de nunca poder retornar a ese amor que somos unidad. Y algo que ayuda mucho es recordar, por eso le dicen despertar, porque es como que uno está dormido en varios sueños, o el primer sueño, segundo sueño, tercer sueño. Recordar que nunca te fuiste, o sea, que crees que estás lejos de Dios, del amor de la fuente, pero que sos parte, que no estás separado de nadie, pero no solo no estás separado de, qué sé yo, de alguien que está en otra provincia, como no está separado del que se murió tampoco, porque somos espiritualmente somos uno. Entonces, esa conciencia a mí me sirve mucho, porque la creencia de separación causa mucho dolor y causa muchos males, porque si uno realmente viera al de enfrente como su hermano y le pusiera yo pusiera mi cara en el que tengo enfrente, muchos males que hay en el mundo no se harían. Em, Así que bueno, eso. Me Como una encanta. parte más física de la parte humana que necesita contacto y otra parte más espiritual de recordar quién sos y que en Ujú. realidad no estás separado de nadie.
Bien, sí, me encanta esto de buscar ayuda o acompañamiento en personas que quizás hayan atravesado lo mismo, así como buscamos a veces mentores para que nos coachen en algo en particular Ujú, porque queremos ganar X cantidad de pesos o dólares o lo que sea, lo mismo en estas cosas, ¿no? Y entender que lo que a veces mm, estamos viviendo como tan solitario o con tanto dolor, ya hay personas que seguramente lo atravesaron, no somos las únicas personas que lo estamos sintiendo y va a haber alguien que va a saber acompañarnos. Siento que a veces aparte con estas cosas, como que si bien, bueno, en Argentina es uno de los países con más psicólogos y especialistas de la mm. salud, o sea, o sea, que hay en el mundo, eh, todavía igualmente muchas veces tratamos de utilizar como terapeutas a nuestra familia, a nuestros amigos, Mm. y ellos no tienen las herramientas y también es como que no nos terminan ayudando, por así decirlo, ¿no? Nunca con mala intención. Entonces está bueno como buscar lugares especializados donde sí nos sepan acompañar, donde sí nos ayuden a ordenar, a integrar todo lo que pasó. Pero bueno, me encanta y Sí, siento que tal nos cual. dejaste como un montón de cosas como recopadas. Me gusta que también hayas traído el libro de Conversaciones con Dios porque en el episodio anterior justo traje como un cuentito de ese libro que también me encanta. Y siento que respondiste un montón de preguntas y de dudas que también me habían dejado en redes sobre este tema. Siento que da para hablar igual muchísimo más y que obvio tratamos de resumir en una hora más o menos lo que ha sido todo un Claro, proceso sí. de más de 3 años, Mm. pero bueno, es como un poquitito ir aportando. Igual Cami tiene su propio podcast, ella también ya ha compartido algo de esta historia ahí, así que me gustaría que dejes tus redes por si alguien siente contactarse con vos, escuchar tus podcasts y demás. Sí, claro. Mi Instagram es @Cami Velasco. Velasco es con S y tiene 3 guión bajos. Y yo mantengo eso en todas, excepto en YouTube, que, bueno, mi podcast se llama 921 Podcast, o sea, 921, pero yo le digo 921. Y está en YouTube, empezó recién y está en Spotify, que hay varios episodios. Bueno, está en todas las plataformas de audio, está en Apple Music, en todas. Yo ni sé cuáles son, pero yo lo cargué en todas. Así que en la que usen lo van a encontrar ahí 921 Podcast. Y cualquier cosa, si te dejan comentarios de preguntas de parte 2 la hacemos. Re, Algo que re. sentí ahora al final de decirles es que muchas veces nos hace mucho más daño rechazar el dolor que permitirnos sentirlo. Y yo ese primer año yo dije, yo me voy a permitir sentir todo este dolor, aunque sea muy difícil, o sea, elegí como el camino difícil porque hay mucha gente que se pone adicta al trabajo o a cosas para no sentir. Y yo dije, no, yo me lo voy a sentir todo. Y los días que estaba acostumbrada a que Tony llegaba a mi casa, yo me quedaba sola y sentía como esa ausencia, el dolor, como que lo pasé bien por el cuerpo. Em, y empecé a aprender cosas, ¿no? De respiración, de movimiento, de ser más consciente, de hacer shaking, de sacudirte, como que las emociones no te queden todas ahí guardadas, sino que tuve que aprender a sacar, hablando, moviéndome, respirando. Pero creo que la resistencia al dolor causa más dolor que el dolor en sí, porque viste que las emociones no duran tanto en el cuerpo. Entonces eso me permitía tener un abanico de emociones más amplias y no solo estar estancada ahí como en eso. Pero bueno, eso les dejo y nada, cualquier cosa nos preguntan. Sí, excelente. Gracias, Cami, y gracias a todas las personas que estuvieron ahí escuchando.